From New York, this is Democracy Now! Desde Nueva York, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de la cuarentena con Amy Goodman. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, defendió el martes su retirada de Afganistán mientras pronunciaba un discurso a la nación por primera vez después de que los últimos militares estadounidenses abandonaran el aeropuerto de la ciudad de Kabul, lo que concluye oficialmente la guerra más larga en la historia de Estados Unidos. Salir de Afganistán o decir que no nos retiraríamos y comprometernos a enviar otra decena de miles de militares más para regresar a la guerra, esa fue la elección real entre retirarse del país o intensificar el conflicto. Yo no iba a extender esta guerra eterna, ni tampoco iba a prolongar una retirada eterna. Biden dijo que la retirada también marca el fin de una política exterior basada en el uso de la guerra como herramienta para la construcción de naciones. Asimismo, los talibanes celebraron su primera conferencia de prensa después de la retirada de Estados Unidos y anunciaron que pretendían mantener buenas relaciones con todos los países. Queremos tener buenas relaciones con los países vecinos, países islámicos, con todos los países. También queremos mantener buenas relaciones con los estadounidenses, que fueron expulsados de nuestro país anoche, porque somos parte de la comunidad internacional. No queremos que nuestro país sea víctima de guerras ni injerencias. Estamos en una trayectoria de paz con todas las naciones. Ahora que el aeropuerto de Kabul ya no está abierto para evacuaciones, se anticipa que aumentarán los cruces fronterizos por tierra, lo que podría desencadenar una crisis de refugiados en la región. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, también advirtió el martes de una inminente catástrofe humanitaria tras la toma de poder de los talibanes, ya que hay servicios en riesgo de colapso y casi la mitad de la población necesita ayuda urgente. En el estado de Luisiana, alrededor de 1 millón de usuarios siguen sin electricidad, al tiempo que algunos residentes comienzan un arduo camino hacia la recuperación después del huracán Aida. Las autoridades dicen que solo algunas partes de la ciudad de Nueva Orleans podrían recuperar el servicio eléctrico antes de la noche de este miércoles. El martes, el gobernador John Bel Edwards les dijo a los evacuados que todavía era demasiado pronto para que consideren regresar a sus hogares. Faltan muchos de los elementos de la infraestructura de soporte vital, elementos que no funcionan en este momento. Entonces, si a ustedes ya los evacuaron, no regresen aquí o al sureste de Luisiana, hasta que la Oficina de Preparación para Emergencias les indique que está todo listo para recibirlos. Las escuelas no están abiertas, los negocios no están abiertos, los hospitales están desbordados, no habrá agua corriente ni electricidad en su casa. En el estado de Texas, una prohibición casi absoluta del aborto entró en vigencia este miércoles, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos no emitiera un fallo sobre una petición de emergencia presentada por proveedores de servicios de aborto que intentaban bloquear la medida. La ley prohíbe los abortos desde las 6 semanas de embarazo, momento en el que muchas mujeres aún desconocen que están embarazadas. No hay excepciones por motivo de violación o incesto. La ley también permite que cualquier persona residente en Texas pueda demandar a pacientes, trabajadores médicos o incluso a familiares o amigos de una paciente que ayuden e inciten a un aborto. Hasta el momento no se había permitido que entrara en vigor ninguna prohibición del aborto desde las 6 semanas de embarazo en Estados Unidos. Los activistas en defensa de la justicia reproductiva se comprometieron a seguir luchando contra dicha legislación. La Unión Estadounidense de
de Libertades Civiles publicó en Twitter: "Esta es una catástrofe racial y económica. Es un ataque a gran escala contra pacientes, nuestros proveedores de servicios médicos y nuestros sistemas de apoyo". En otras noticias de Texas, el órgano legislativo estatal, controlado por los republicanos, aprobó un amplio proyecto de ley que restringe la participación electoral. La medida prohíbe los centros de votación habilitados las 24 horas y elimina la posibilidad de votar desde los vehículos, impone más requisitos de identificación para la votación por correo, prohíbe el envío no solicitado de papeletas de voto por correo y otorga más facultades a los observadores electorales partidistas. Los legisladores demócratas de Texas habían conseguido bloquear el proyecto de ley durante varios meses mediante una acción de protesta que consistió en retirarse del recinto primero y luego abandonar el estado para que no se pudiera alcanzar el quórum necesario para aprobar la legislación en la Cámara de Representantes. Se anticipa que el gobernador Greg Abbott no se demorará en aprobar el proyecto de ley. Pensilvania ha sido el último estado de Estados Unidos en promulgar el uso obligatorio de mascarilla en todas las escuelas a nivel estatal, al tiempo que la variante Delta continúa impulsando el aumento de los casos de coronavirus en todo el país. En el estado de Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul también anunció que impondría nuevas medidas para frenar la propagación de la COVID-19 en los centros educativos. El personal escolar y todas las personas que ingresen en las instalaciones tendrán que estar vacunadas o someterse a pruebas de detección obligatoria. Pruebas obligatorias. Estamos tramitando la autorización legal para implementar dicha medida. La gobernadora Hochul había anunciado previamente que se exigiría el uso obligatorio de mascarilla en las escuelas. Además, Hochul dijo que Nueva York podría ampliar los requisitos de vacunación para todo el personal que trabaje en instalaciones comunitarias y estatales. En otras noticias de Nueva York, el órgano legislativo estatal ha convocado este miércoles una sesión de último minuto en la que se espera que extienda la moratoria a los desalojos durante la pandemia, cuya fecha de vencimiento era el martes. El martes, cientos de personas se reunieron frente a la oficina de la gobernadora Hochul para exigir la extensión de la prohibición a los desalojos. No estamos aquí por una cuestión política. No se trata de una cuestión de derecha o de izquierda. No es una cuestión política, es una cuestión moral. Mientras tanto, los subsidios de desempleo por la pandemia que reciben millones de personas desempleadas en todo Estados Unidos tienen programado expirar en menos de una semana, el 6 de septiembre. La Unión Europea anunció el martes que el 70% de toda su población adulta está completamente vacunada. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, instó a las personas que no están vacunadas a recibir la vacuna lo antes posible para evitar una nueva ola de casos y detener la aparición de nuevas variantes. A pesar del hito de la Unión Europea en los países más pobres de Europa del Este, las tasas de vacunación siguen siendo bajas y los contagios están aumentando. Israel ahora está ofreciendo dosis de refuerzo a todas las personas vacunadas, incluidos los menores que tienen 12 años de edad o más. La Organización Mundial de la Salud ha pedido en repetidas ocasiones a las naciones ricas que posterguen la administración de dosis de refuerzo hasta que los países más pobres reciban una parte equitativa de las vacunas. Asimismo, menos del 10% de los palestinos de los territorios ocupados están completamente vacunados, según un organismo rastreador. El Estado australiano de Victoria ha extendido su confinamiento por 3 semanas más ante el aumento de los casos de COVID-19. El líder del Estado dijo que las restricciones solo se levantarán cuando el 70% de los residentes que cumplan los requisitos para poder vacunarse reciban la primera dosis. Nueva Gales del Sur, el estado más poblado de Australia, registró esta semana su mayor aumento de casos diarios de coronavirus. En Filipinas, el personal sanitario protestó en la ciudad de Manila contra la negligente respuesta del gobierno a la pandemia y los beneficios laborales impagos. Estas fueron las palabras expresadas por Robert Mendoza, el presidente de la Alianza de Trabajadores de la Salud.
Es triste que muchos de nosotros hayamos muerto, muchos nos hayamos enfermado y muchos hayan renunciado a su trabajo u optado por jubilarse antes de tiempo, pero que todavía estemos arrodillándonos ante el Departamento de Salud para que nos dé nuestros beneficios laborales. En Hong Kong, un tribunal condenó a prisión a 7 destacados activistas y ex legisladores por participar en una protesta a favor de la independencia en octubre de 2019. Esta es la última sentencia de prisión dictada por organizar iniciativas de resistencia contra el control de China sobre el territorio. Activistas en defensa de los derechos humanos están instando a las autoridades de Arabia Saudí a detener el despido generalizado de trabajadores yemeníes, una medida que los pone en riesgo de ser deportados a Yemen si no pueden encontrar a otro empleador que los patrocine. Según se informa, las autoridades saudíes anunciaron en julio nuevos reglamentos que obligan a las empresas a limitar el número de empleados yemeníes y de otros empleados extranjeros en su plantilla. La organización Human Rights Watch declaró que la política podría poner a cientos de trabajadores en riesgo de tener que regresar a una región devastada por la guerra, liderada por Arabia Saudí y respaldada por Estados Unidos, la cual ha desencadenado la peor crisis humanitaria del mundo. El gobernador del estado de Virginia, Ralph Northam, otorgó indultos póstumos a 7 hombres negros que fueron ejecutados en 1951 tras ser condenados por presuntamente haber violado a una mujer blanca. Los hombres, quienes pasaron a ser conocidos como los 7 de Martinsville, fueron juzgados por jurados compuestos solo por hombres blancos y algunos activistas argumentan que fueron obligados a confesar. Northam dijo que los indultos no abordan si los 7 hombres eran culpables o inocentes, sino que son un reconocimiento de que fueron juzgados sin el debido proceso y de que recibieron una sentencia de pena de muerte sesgada por motivos raciales que no se hubiera aplicado de manera similar a acusados blancos. En Nueva York continúa el juicio federal contra el músico R. Kelly, acusado de cargos de agresión sexual y trata de personas. El martes, su ex asistente, Suzette Mayweather, testificó que el cantante ejercía un control extremo sobre las mujeres en un relato muy similar al de las 5 sobrevivientes que han subido al estrado durante la última semana y media. El lunes, una mujer llamada Addie testificó que R. Kelly la violó en un camerino cuando la invitó a reunirse con él detrás del escenario después de un concierto. Addie solo tenía 17 años en ese momento. Mientras tanto, el primer acusador, hombre, testificó que cuando tenía 17 años, Kelly se ofreció a ayudarlo con su carrera musical a cambio de favores sexuales. El gobierno de Biden anunció que creará una nueva oficina de cambio climático y equidad en salud que se ocupará de los impactos que tiene la crisis del cambio climático en la salud y sus efectos desproporcionados en las comunidades pobres. La subsecretaria de Salud, Rachel Levine, expuso los principales objetivos de la oficina, como fomentar la resiliencia de las comunidades afectadas, reducir las emisiones de carbono de la industria de la atención médica y financiar infraestructura y programas de recuperación. Un grupo de legisladores demócratas, incluidas las congresistas Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib y Ayanna Pressley, están pidiendo al presidente Biden que reemplace al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por no abordar la crisis del cambio climático y por debilitar las regulaciones financieras. A principios de este año, la organización ambientalista 350.org se unió a otros grupos contra el cambio climático para exigir la sustitución del presidente de la Reserva Federal, ya que acusan a la agencia dirigida por Powell de priorizar el rescate financiero de la industria de los combustibles fósiles en lugar de ayudar a las comunidades afectadas durante la pandemia. Powell fue designado presidente de la Reserva Federal por Trump. Su mandato finaliza en febrero de 2022, pero Biden pronto podría anunciar si volverá a nominarlo o si lo reemplazará. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.